De nueva cuenta en una emisión de Oaxaca TV Noticias para analizar la realidad oaxaqueña. Nos encontramos con un invitado especial que es dirigente del PRD a nivel nacional, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Secretariado y ha sido 2 veces diputado aquí en Oaxaca y también dirigente estatal del PRD o exdirigente, Rey Morales Sánchez. Muy buenas, bienvenido, más que buenas tardes. Gracias, aquí. Miguel Ángel, buenas tardes. Pues, para analizar, Rey, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Oaxaca con estos bloqueos, con estas protestas magisteriales? Fuiste también profesor, impulsor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en los años 80. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que estamos viviendo, no solo en Oaxaca, sino en el país? Bueno, empezaré por lo que es el resumen de todo esto, una falta de visión de lo que pasa en la realidad, que no tiene el gobierno del estado y el gobierno federal, que en sus sueños tienen un estado excelente, en excelentes condiciones, con una circunstancia diferente a la que se vive en la realidad. Entonces lo que explotó es que la realidad es una a la que ellos creen, de tal forma que eso terminó en una gran crisis que terminó por pegándole, hay que decirlo con toda claridad, al gobierno federal, al gobierno del estado, a las instancias de gobierno que son encargadas de impartir educación, a las instancias de gobierno que son encargadas del orden social, y que al final de cuentas termina en una tragedia, la tragedia del 19 de junio en Nochistlán, en donde no calculó el gobierno federal las consecuencias y la magnitud de haber recurrido a la fuerza de tal forma que hubo muertos. O sea, pensó, desalojamos, acabamos con ellos y no hay nada. Pero al final de cuentas es una crisis que ha trascendido no solamente la frontera de Oaxaca para hacer una crisis de Oaxaca, ponerlo en el ámbito nacional, es internacional. O sea, se están manifestando todos en que el actuar del gobierno federal en el estado de Oaxaca fue una equivocación, de que Gabino Cue se equivocó en esa ruta que le planteó Peña Nieto, y tenemos las consecuencias: muertos, Oaxaca en crisis y una exhibición de nuestro estado en su máximo esplendor. Aquí la situación a la que te refieres, bueno, se inició en julio del año pasado, cuando se anuncia el mandatario estatal Gabino Cue que recupera el gobierno, la rectoría de la educación, pues ha sido la propuesta, lo que señala el gobierno federal, por una educación de calidad, se dice, y pues según esto retoma lo que es el Instituto Estatal de Educación en Oaxaca. Esto fue así, fue la medida correcta en lo que se estaba discutiendo en la legislatura estatal, una propuesta para una reforma educativa en la entidad. ¿Qué empieza a ocurrir a partir de julio de hace un año? Combinaron dos cosas: la ciudadanía de Oaxaca quiere paz, quiere tranquilidad, y se autoengañó el gobierno del estado con la reforma educativa. La reforma educativa no es tal. Si tú quieres evaluar algo que tú no hiciste, es solamente una medida la que utilizaron para hacer recorte de trabajadores, para que sea un recorte presupuestal, pasando por encima de sus derechos laborales. O sea, cesan a alguien que tiene 25 años de servicio, hasta 30 o más, solo exclusivamente porque no se fue a evaluar. Si eso no aparecía en el modelo educativo cuando él firmó y tener su plaza. Entonces, es una reforma
que supuestamente es una reforma educativa. Digo supuestamente porque no la es en la vía de los hechos. Entonces se autoengañaron, porque como Oaxaca quiere paz y tranquilidad, pensó Gabino Cue y pensó Peña Nieto que Oaxaca iba a aguantar todo esto, pero Oaxaca no iba a soportar las injusticias, y al año exactamente y un poquito más, mayo, junio, julio, un año y un mes más o menos, revienta todo y entonces vemos la verdadera realidad. No hay reforma educativa, lo que hay es una propuesta de reforma laboral para poder pasar por encima de los intereses de los trabajadores, finiquitar y hacer recortes. Yo digo que esa no es la salida. Entonces, no hay verdadera reforma. Se autoengañaron, quisieron engañar a la población, quisieron engañar al país, y ahora están obligados no a violar la ley, Miguel Ángel, porque dice Miguel Ángel Chong, dice Osorio Chong, no Miguel Ángel, dice Osorio Chong, la ley no se negocia. La ley no se negocia, nosotros decimos, la ley no se viola. Nosotros no estamos proponiendo que violen la ley, tampoco estamos proponiendo, y tampoco ellos deben violar los derechos de los trabajadores. Deben de restituir a los 1000 y tantos maestros que fueron cesados por no haber ido a evaluarse, porque eso es injusto, porque están pasando por los derechos. Pero la ley sí es negociable, no en una mesa de negociación política, no. La ley se negocia, o más bien la ley se revisa con los diputados de los diferentes partidos en el Congreso de la Unión, con los senadores. Todo el tiempo se ha negociado la ley, todo el tiempo se ha reformado. O sea, para reformar una ley tienes que sentar mesas de pláticas, mesas de negociación, mesas donde tienes que hacer propuestas legislativas. Entonces lo que tiene que hacer ahora el gobierno federal es permitir que los senadores y que los diputados hagan una revisión de la ley para que puedan corregir el problema de fondo. No es una reforma educativa, es una reforma laboral. Entonces tenemos que regresar a la revisión, y la revisión nos va a arrojar que sí, necesitamos hacer una verdadera reforma educativa para que haya un nuevo modelo de educación, haya nuevos programas, y los objetivos de desarrollo y progreso se cumplan en el país. Es lo que tenemos que hacer. Rey Morales Sánchez, dirigente integrante de la Dirección Nacional del PRD. Bueno, aquí en Oaxaca hemos escuchado que los maestros se apoderaron desde 1992 del IEPO, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y que lo convirtieron pues en una madriguera de intereses, de que pues se favorecían con sueldos, con plazas, con cambios, que fue Eladio el que les entregó. ¿Esto es real? ¿Lo consideras tú, que has sido maestro, que además ha sido 2 veces diputado, es real? Los responsables en Oaxaca, bueno, la población está cansada de paros, bloqueos, tomas de instituciones, pero esto es real. Los maestros son los responsables de lo que ya se llama un fracaso educativo, no solo en el país, en Oaxaca en particular. No se apoderaron del IEPO, no se apoderaron de la educación. Fue un logro en ese momento, y que permitió la apertura para poder caminar hacia un nuevo modelo educativo. Los que estuvieron o los que han estado al frente son algunos, yo no digo todos, los que han degradado esta circunstancia, y no es a tal grado como lo dicen. Y si hay de todo, hay que corregirlo. Antes de esto era peor, era totalmente peor. A mí me tocó vivirlo cuando estábamos combatiendo el tema de que queremos Congreso, y que decíamos contra vanguardia en las regiones. Hubieses visto las atrocidades que cometían contra los maestros y maestras por mandarlos o ubicarlos en una zona preferencial, entre comillas, porque hasta eso los engañaban. Había mucha corrupción. Terminó con esto la corrupción. Empezó una nueva etapa. ¿Qué faltó? Faltó construir un modelo educativo. Las aspiraciones en ese entonces, y yo estuve en ese movimiento, fue de construir un nuevo modelo de educación, y nosotros le llamamos que necesitamos una educación alternativa para Oaxaca. El error ha sido no haberlo construido. Ahora ya estamos en estas circunstancias, hay que corregirlo juntos. ¿La situación de la educación en Oaxaca tiene alternativa? Claro.
¿Cuál sería esta? Porque pues pareciera que se dice es que los maestros son los responsables de la situación, pero en realidad recae sobre los hombros de los maestros en Oaxaca esta posibilidad de cambiar las cosas. No, el pater. ¿Quién es el pater del Estado? El gobierno. La primera responsabilidad la tiene el gobierno. Entonces el gobierno tiene que garantizar educación para todos. Y si es de calidad, mucho mejor. El gobierno tiene que pensar en que todos los muchachos, en que todos los ciudadanos oaxaqueños debemos de tener educación y que todos deberíamos tener una profesión y que no deberíamos de andar pagando cuotas en X escuelas para poder ingresar a nuestros hijos. Entonces tiene que corregir todo. El principal responsable de la educación en nuestro estado es el gobierno. Los maestros la imparten. Entonces el gobierno tiene la obligación de poner especialistas para construir un modelo educativo que permita aterrizarlo en la cañada, en la costa, en la sierra, en la mixteca, en todos lados. O sea, no un proyecto hecho en el escritorio, porque tenemos lenguas maternas que atender, tenemos circunstancias diferentes que hacer. O sea, no puedes enseñar una clase donde tengas que hablar del semáforo en verde, blanco y rojo cuando en alguna comunidad tienes que hablar de otra cosa. O sea, es diferente. O sea, tienes que hacer una educación que permita realmente llegar a todos los ámbitos y acorde a las condiciones de Oaxaca. Y hemos demostrado que los de Oaxaca no estamos mal, somos competitivos, hay mucha inteligencia, hay mucha competencia deportiva y hay competencia académica. O sea, hemos traído primeros lugares en lo que menos te imaginas, en ciencias y en matemáticas, inclusive en otros países. Si no, chécalo con los tecnológicos, en el tecnológico de Oaxaca, chécalo con los muchachos de Cobaos. Se han traído premios nacionales, inclusive internacionales, y checa la competencia deportiva. Y te pongo un ejemplo de los triquis. O sea, hay mucha competencia en Oaxaca, hay mucho talento, pero no tenemos una paternidad que la asuma como tal. Pero en este tema, el PRD, tu partido, fue el que también aprobó el Pacto por México, de donde se derivaron estas reformas estructurales, las 12 reformas estructurales, y aquí en Oaxaca, pues Gavino Cue proviene de un gobierno en alianza PAN-PRD. ¿Qué pasó ahí? Eso es muy importante aclararlo, y qué bueno que tengo este espacio para hacerlo. Nuestro partido en la Cámara de Diputados, un poquito más, si quieres el 51-52% de los diputados aprobaron la reforma educativa. El otro 49% o 50% no la aprobó, no la avaló. Y te quiero decir, los diputados federales de esa legislatura donde aprobaron la reforma educativa, los diputados federales del PRD de Oaxaca la votaron en contra, Miguel. Y hubo una división en el partido por esa circunstancia, y tenemos que reconocer que el PRD, el 50% de los diputados federales votó a favor de esa ley. Nos enojamos muchos. Y en el Senado de la República, los senadores del PRD votaron todos en contra de la ley de reforma educativa en el país. Entonces, tenemos derecho a reconsiderar. Por eso le estamos planteando a la nueva legislatura, a esta legislatura encabezada en estos momentos en el PRD por Francisco Martínez Neri, que es el momento oportuno para ofrecer una propuesta de reforma, una revisión a la reforma educativa que se hizo para que se pueda corregir esta circunstancia. Entonces yo tampoco apruebo, o también estoy en contra del linchamiento que hacen, en donde dicen, estos son todos los diputados que votaron. No es cierto, yo no los defiendo a los diputados, pero no votaron todos. Los de Oaxaca no votaron la ley, pero sí en estos momentos estamos obligados a hacer una propuesta. No solamente vayamos a las calles, Miguel Ángel, también ocupemos los espacios legales, y es la legislatura y el Senado en estos momentos para que podamos hacer una revisión de la reforma y la modifiquemos. Es el momento oportuno. Y ya para despedirnos, nos quedan escasos segundos para despedirnos de esta emisión de Oaxaca TV Noticias. Y Gavino Cue, ¿cómo votó aquí en se dice de noche, de manera secreta prácticamente, la ley estatal? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál es tu opinión? Brevemente, ya nos estamos viendo. Bueno, yo solo te puedo resumir que Gavino Cue fue omiso en educación, en cultura y en desarrollo de todo el estado.
nosotros lo llevamos al poder como una coalición, nos defraudó a nosotros y a toda la ciudadanía. Reprobado. Gracias. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Esta es una emisión más de Oaxaca TV Noticias. Esperemos que nos sigan pues escribiendo, llamando por teléfono, estando en contacto con nosotros para pues retomar temas que podamos abordar, hacer las entrevistas necesarias con la finalidad de aportar elementos para el análisis de usted. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias.